Hoy vamos a empezar nuevamente hablando de las lamentables contradicciones que tiene el presidente Lasso, no con sus contradictores, no con la oposición, no con los políticos malos, malísimos, que quisieron darle un golpe de Estado, según su gobierno, según la prensa aliada y según Fernando Villavicencio, sino las contradicciones que tiene Lasso con Lasso. Y esto es una pena porque en el medio de todo está un proceso de diálogo que ha empezado con la dirigencia de la CONAIE, con la dirigencia del movimiento indígena, y que bien podría venirse abajo si es que las acusaciones bastante graves, yo creería que hasta aventuradas del presidente Lasso, porque si no tiene pruebas para demostrarlas y si solo tiene que ver con el prejuicio o con la construcción de un relato para construir un enemigo ficticio, me parece a mí que eso no le va a hacer nada bien ni a su gobierno ni a la democracia de este país, y mucho menos va a abonar a la paz y a la tranquilidad, que es lo que creo anhelamos absolutamente todos los ecuatorianos en este momento, después de haber vivido una paralización de 18 días, momento al que llegamos por, obviamente, la insensibilidad de un gobierno que desde el primer día cometió error tras error y que terminó echándole gasolina desde el primer día a una protesta que venía desde hace meses atrás presentando algunas propuestas, exigencias, pedidos, etcétera, con la detención de Leonidas Issa, por ejemplo, ¿no? Desde el viernes, el presidente ha dado al menos 2 entrevistas, de las que yo he visto han sido 2, probablemente son más, no sé. Además, el presidente, como bien decía el periodista Carlos Montero, ex presentador de la cadena CNN, últimamente se ha dedicado a darle única y exclusivamente entrevistas a medios que tienen una identificación plena con la derecha, ¿no? En este caso, 2 medios internacionales. Uno es Infobae, que es un portal digital que yo les soy sincero, no suelo consumirlo. A ratos suelen publicar cosas falsas, hay que decirlo. Y el otro medio es Univisión, ¿no? Con la periodista Patricia Zaniot. Escuchemos una por una las intervenciones y vamos a ir viendo primero las contradicciones y después cómo el relato oficial, el relato presidencial, poco o casi nada va a aportar y abonar para la pacificación de este conflictivo país que es el Ecuador. Escuchemos primero la entrevista que concedió el viernes en horas de la mañana a la periodista Yalilé Loaiza de Infobae, por favor. Presidente, hay quienes dicen que los movimientos indígenas se impusieron está en fabricar una protesta violenta con fines políticos, derrocar al gobierno legalmente constituido. Y esta es una alianza con el correísmo. Y en esta alianza participa un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas que habrán costado cerca de $15 millones durante 18 días. Y este actor es el narcotráfico en el Ecuador. Por lo tanto, esa es la paja, esa es digamos, el accionar político de un expresidente sentenciado por corrupción, que vive prófugo en Bélgica, que busca alterar el orden público. Muy bien. Vamos ahora con el otro video, el que le dio a Univisión y a la periodista Patricia Zaniot. Ganaron la partida, que usted es un rehén de ellos. ¿Qué les contesta? Patricia, usted como conductora del programa tiene todo el derecho de hacer las preguntas y escoger los temas que usted considera deben de ser tratados. Yo diría que usted se ha enfocado mucho en el movimiento indígena, como dije, que tiene causas justas y legítimas, pero no ha querido tratar el otro aspecto, el aspecto violento, el aspecto de los narcotraficantes, el aspecto de los narcopolíticos. Para allá voy. ¿Tiene pruebas de esa financiación del narcotráfico como lo ha sugerido su gobierno? Sí, definitivamente que sí. Y la primera prueba es que un paro de 18 días, y no lo llamo indígena, porque eso es estigmatizar a un sector importante de la sociedad ecuatoriana.
un paro de los violentos, los narcotraficantes, los narcopolíticos, guerrilleros. Esos sí quieren someter la paz del Ecuador y quieren tener como rehén al Ecuador. Y el Estado ecuatoriano, representado por mi gobierno, ha actuado con absoluta firmeza, pues ellos tienen representantes en la Asamblea Nacional donde buscaron un juicio político que fracasó en la Asamblea Nacional. ¿Y va a presentar alguna demanda ante la justicia por estas financiaciones que usted dice tener pruebas? Mire, Patricia, un paro de 18 días tiene un costo aproximado de 20 millones de dólares. Ese dinero no lo tiene ni un partido político en el Ecuador. Eso es definitivamente dinero mal habido, dinero del narcotráfico, vinculado con un político corrupto que vive fuera del Ecuador porque no quiere afrontar la cárcel y que quiere violentar todos los procedimientos de la democracia para derrocar gobiernos como el mío. Yo vi las dos entrevistas de forma parcial el viernes anterior y probablemente lo que yo pensé, y les voy a decir qué fue lo que pensé, obviamente apenas las vi y las escuché, yo estoy seguro que todos ustedes deben haber tenido la misma impresión o les provocó la misma sensación. Yo apenas escuché al presidente Lasso decir lo que dijo en estas dos intervenciones. El primer cuestionamiento que me hice es: ¿en qué momento se va a dedicar a gobernar Guillermo Lasso? Los ecuatorianos estábamos ya hartos de tener un presidente que cada vez que intervenía en una entrevista o en un espacio de comunicación, que tampoco es que lo hacía de forma recurrente, Lenín Moreno siempre aceptaba las entrevistas dependiendo de cuál era el medio, de cuál era el periodista, y muchas de esas entrevistas se convertían en espacios para la salamería, ¿no? Sobre todo cuando iban los radiodifusores, quienes en diciembre le agradecían y tuvieron hasta un intercambio de regalos, motivo de un comentario también en este espacio, con el presidente en el Salón Amarillo, ¿no? Ahí intercambiaron regalos, los unos entregaban diplomas, los otros entregaban frecuencias. Pero ahí había todo el espacio para la mentira, para la difamación y para pasarse 4 años echándole la culpa de todo lo que pasaba en este país a Correa. La mentira llegó a un punto tal, o sea, habían tantas, pero hay un episodio que a mí me encanta recordarlo porque me parece que es uno de los más emblemáticos y uno de los más recordados, que no deberíamos olvidarlo nunca, de las tonterías que solía hablar Moreno cuando intervenía en los medios. Porque además Moreno mintió y acusó desde ese entonces al gobierno de Correa de tener un pacto con el narcotráfico de una forma descarada, sin pruebas, con una carga negativa con respecto de todo lo que había sido el gobierno anterior, y creo que ya ni siquiera vale la pena recordar que Moreno había sido vicepresidente de Correa 6 años, que fue parte del proceso de la Revolución Ciudadana y de tales, ¿no es cierto? O sea, ya creo que todos aquí sabemos el nivel de sinvergüencería y de cinismo que tenía Lenín Moreno, ¿no es cierto? Entonces creo que eso ya ni viene al caso recordar. Pero a pesar de todo eso, hubo una intervención después de la crisis de seguridad de marzo y abril del 2018 que nos costó vidas a los ecuatorianos, de periodistas, de civiles, de militares y de policías. Moreno concede una entrevista, o varias entrevistas, a algunos medios de comunicación internacionales, entre esos CNN, que vino con Fernando del Rincón, NTN 24 de Colombia, vino la periodista Andrea Bernal, y con ellos una mentira que fue replicada por todos los medios de comunicación de este país, sin darse la molestia de contrastar, de verificar o de ir a buscar otra fuente como para más o menos hacer un contrapeso entre lo que decía Lenín Moreno
y la verdad o la realidad, y era que hablaba sobre el famoso puente en el río Mataje que une a Ecuador y Colombia en la zona de Esmeraldas. El tercer eje binacional, recordar que hay, por ejemplo, el puente sobre el río San Miguel en Sucumbíos, el puente Rumichaca en la zona de Carchi y el puente sobre el río Mataje en Esmeraldas. El tercer eje binacional era este, Ecuador-Colombia. ¿Qué fue lo que dijo Lenín Moreno en esas entrevistas? Dijo que Correa había construido ese puente hacia la nada para facilitar el tráfico de drogas. Una grosera tontería, una mentira grosera y alevosa. Yo recuerdo que pocos días después, cuando Rafael Correa, expresidente, mantenía todavía un espacio que se llamaba Conversando con Correa en RT, en Russia Today, él entrevistó a Juan Manuel Santos, quien todavía para entonces, estamos hablando de abril del 2018, era presidente de Colombia. En ese año había transición a finales, ¿no?, de año, o en agosto me parece, en agosto, septiembre, transición de gobierno. Santos entregaba el poder a Duque, pero todavía era presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Y Correa hizo lo que no había hecho ningún medio de comunicación en este país, que fue ir a la fuente y le preguntó a Juan Manuel Santos que qué pasaba con el tercer eje binacional y si es verdad que el Ecuador había construido, durante el gobierno del correísmo, un puente a la nada para beneficiar al narcotráfico. Y la respuesta de Juan Manuel Santos fue: quien ha incumplido los plazos para concretar el tercer eje binacional ha sido Colombia. Mi gobierno lleva retraso en la construcción de las carreteras, de toda la obra de infraestructura para empatar en el puente sobre el río Mataje, que era el tercer eje mediante el cual Ecuador y Colombia se iban a unir a través de la comunicación terrestre, a través de la vía y el puente. Entonces quiere decir que no había un puente a la nada, ni que el puente se había construido para beneficiar al narcotráfico. Esa declaración de Juan Manuel Santos no fue replicada por ningún otro medio, como sí, por ejemplo, la declaración de Lenín Moreno, en donde hablaba del puente a la nada que beneficiaba únicamente al narcotráfico. Esa sí la difundieron por todo lado, se publicó en periódicos, en portales digitales, en canales de televisión, en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno pensaba que no podíamos ya volver a replicar ese tipo de malos ejemplos y que con Lenín Moreno el país había tocado fondo. Y yo por eso les cuento lo que fue mi experiencia personal el viernes cuando empezaron a circular estos videos, estos extractos de las entrevistas del presidente Lasso. Yo lo primero que pensé fue: ¿cuándo por fin se van a dedicar a gobernar? Porque Lenín Moreno se la pasó recordando a Correa todos los días de su gobierno. Y hoy, más de 5 años después de que Correa ha dejado el poder, el presidente Lasso, que se la pasó 10 años haciendo campaña para ganar la presidencial, finalmente a la tercera la ganó, y se la pasa recordando a Correa también todos los días de su presidencia. O sea, como pasó con Moreno, el legado que nos va a dejar Lasso es el recordatorio que hizo de Correa todos los días, y Correa, y Correa, y Correa, y Correa. Y cuando nosotros nos dicen: ¿pero por qué hablan de Correa? Porque el presidente habla de Correa. Cuando el presidente debería hablarnos y decirnos a los ecuatorianos de qué es lo que está haciendo para que no se vuelvan a repetir explosiones sociales como las de junio del 2022. Porque daría la impresión de que, fíjense, siendo Guillermo Lasso uno de los principales aliados políticos de Lenín Moreno durante la revuelta de octubre del 19, no aprendimos nada, y que él mismo no aprendió nada. Entonces eso es lo primero. ¿En qué momento el presidente Lasso y todos sus ministros, secretarios, etcétera, se van a dedicar a gobernar el Ecuador y van a dejar de hablar de Correa? Me parece que esa pregunta y ese cuestionamiento deberíamos hacernos todos los ecuatorianos todos los días,
Ah, sí, y es verdad. Gracias, Jimmy, por recordarme eso. El famoso Puente a la Nada fue inaugurado 2 veces por Lenín Moreno, ¿no? Cuando ya estaba todo listo. Ahí ya no era el Puente a la Nada. Ya no servía para el tráfico de drogas. Ahí sí fue a hacer el show para inaugurar el puente, es verdad. Cierto, me había olvidado de ese pequeño detalle. Pero no está solo el hecho de que se la pasa recordando el presidente Lasso 5 años después de a quien dejó el poder en mayo del 2017, sino está el hecho de que se construyen fábulas a partir de mentiras. ¿Y por qué es una mentira? Porque ni siquiera entre ellos, ni siquiera él mismo se pone de acuerdo con él mismo. Ustedes habrán escuchado muy bien que en la entrevista con Infobae, el presidente dice que el paro financiado por el narcotráfico, en alianza con el correísmo, le cuesta no menos de 15 millones de dólares sostener la presencia de los manifestantes en Quito, su alimentación, etcétera, etcétera. 15 millones de dólares, dice Infobae el presidente. 3 doritos después, en la entrevista con Univisión y la periodista Zaniot, el periodista dice que sostener una movilización de 18 días cuesta 20 millones de dólares. ¿Cómo hace los cálculos del presidente? ¿Alguna vez organizó él quizás una revuelta? ¿Una manifestación, una paralización? Yo me acuerdo que sí, que él durante los años 2015, 16 y 17 era de los que protestaba todos los días junto al movimiento indígena en contra del correísmo, en contra de la Revolución Ciudadana. Él mismo decía, hay que apoyar la movilización y la protesta social en contra de la dictadura y del tirano de Correa, y él mismo estaba ahí en las calles. No sé si desde entonces él tiene la experiencia necesaria como para sacar cálculos, tirar números y decir que una movilización de 18 días cuesta 15 o 20 millones. Primero debería ponerse de acuerdo, presidente, con usted mismo y no soltar cifras por soltarlas, como han hecho durante estos 5 años. Que la corrupción del gobierno de Correa, 100.000 millones, 70.000, 50.000, 25.000, 30.000, 2.000. Nunca se pusieron de acuerdo, no hay cifras oficiales, no han recuperado ni medio centavo de la supuesta corrupción, han tenido todo el tiempo del mundo para seguir la ruta del dinero, esa ruta del dinero no existe, capaz que todo lo que inventaron, probablemente así sea, y todo se trate del dichoso loafer, sea eso, un invento, una noticia falsa, como lo es esto. 15 millones de dólares a un medio, 20 millones de dólares al otro medio. ¿En cuál de las dos entrevistas usted dice la verdad, presidente? Le repito, no es que tiene que ponerse de acuerdo sobre esa cifra con los financistas si es que existen, sino tiene que ponerse de acuerdo con usted mismo. Y yo quiero ahora leer junto a todos ustedes lo que fue la respuesta de la CONAIE al presidente Lasso y a su gobierno en un comunicado en el que lo dicen todo, ¿no? Y que no se guardan absolutamente nada los dirigentes indígenas. Vamos a revisar junto a ustedes el comunicado. Si me permiten, a mí me falla un poco la vista. Ahí lo tenemos. Rechazamos las absurdas acusaciones de Guillermo Lasso sobre el financiamiento de la legítima protesta social. Fechado 9 de julio del 2022. La CONAIE rechaza las recientes declaraciones y vinculaciones del presidente Guillermo Lasso sobre el supuesto financiamiento de 15 millones de dólares del narcotráfico al paro nacional. Esto atenta y estigmatiza la legítima protesta social, a la vez que denota la limitada visión del presidente para entender la realidad, las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad tan arraigado a la lucha social. Acorralado por las cifras de rechazo a su gestión y la incapacidad de gobernar, emite acusaciones falsas e irresponsables, agravando la convulsión social y política agravada por el mismo gobierno. El ideal neoliberal del gobierno del encuentro le hace imposible comprender que se haga algo sin la mediación del capital. Qué potente, ¿no? Sea este legal o ilegal. Se habla de dineros dudosos, que primero aclare los Pandora Papers que lo comprometen, la compra-venta de cargos públicos que salpican a sus ministros, los narcogenerales y los escándalos de corrupción por evasión de impuestos en su gabinete, hechos que expresan claramente su imagen de gobierno ausente, neoliberal y evasor.
Las actitudes maliciosas del señor Lasso ponen en duda el acta firmada, pues demuestra abiertamente el quemeimportismo del Ejecutivo y acentúa la política de confrontación. Advertimos que la narrativa oficial del narcotráfico y terrorismo se dirige a criminalizar la protesta, pone en riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio del 2022 para los próximos 90 días. El paro nacional fue sostenido en minga colectiva y solidaria, con la producción campesina de la costa, sierra y Amazonía, por los barrios populares de Quito, las ollas comunitarias, la ayuda humanitaria de universidades y centros de acogida, por la ciudadanía espontánea, porque el pueblo sabe y siente las necesidades del pueblo. Si el paro duró 18 días, no fue por un financiamiento externo, sino por la inoperancia, el desinterés y la falta de voluntad del gobierno. Los logros alcanzados no son ningún favor, son producto de la lucha y presión social que obligaron a ver la realidad del país. Es preocupante cómo se confunde al país, se motiva más odio y racismo, cuando quedó demostrado que por más de un año los 10 puntos de la agenda nacional fueron puestos en la mesa, demostrando el espíritu de diálogo que caracteriza al movimiento indígena. Es inaudito pensar que la defensa de los derechos esté manipulada por sectores políticos externos y actores que evaden la justicia. Pedimos respeto a la memoria de los caídos por la represión estatal y el diálogo iniciado, en el cual el movimiento indígena está poniendo todo su esfuerzo, porque nuestro único interés es canalizar propuestas y soluciones para el alivio económico de miles de familias del campo y la ciudad. Invitamos nuevamente al presidente Lasso a sentarse a dialogar de frente con nosotros, ya que por su decisión de continuar con las políticas nefastas de Moreno y el anterior gobierno, ha causado esta grave crisis en el Ecuador. La CONAIE recuerda y nos recuerda varios episodios, ¿no? El de los Pandora Papers, por ejemplo, que comprometen al propio presidente. El de la supuesta compra y venta de cargos públicos. Recordarán ustedes que aquí se denunció sobre la venta de un viceministerio de Agricultura y cosas por el estilo. El escándalo de los narcogenerales, que es algo que lo soltó el propio embajador de los Estados Unidos y sobre lo cual el presidente y el gobierno no han dicho absolutamente nada, ¿no? Y la corrupción por evasión de impuestos en su gabinete. Resulta que en el último cambio de ministros o renovación del gabinete, algunos de los nuevos secretarios de Estado no estaban al día con respecto del pago de sus impuestos. Y lo que hace la CONAIE es deslindarse también de la responsabilidad que le quieren achacar al correísmo. Yo le escuchaba en una entrevista en un portal digital ayer a Antonio Ricaurte, ex candidato a la alcaldía de Quito, creo que fue, ¿no? Y ex concejal, etcétera, decir que Correa no tuvo nada que ver con el paro. Le escuchaba a Antonio Ricaurte. Pero esas declaraciones quedan a ratos como flotando en el aire, ¿no? Y alguna otra imprecisión del propio presidente de la República. Dice que el paro no fue del movimiento indígena. Bueno, yo vi liderando a Leonidas Issa de la movilización. Dice que el paro es de los violentos, de los narcotraficantes, de quienes quieren tener como rehén al país y que tienen representación política en la asamblea. El presidente ya habló de narcopolítica. Yo no sé si el presidente tiene alguna idea de la dimensión de sus declaraciones, porque él ya no es un simple ciudadano más, él no es como ustedes o como yo, somos simples ciudadanos, él es el presidente de la República, y el presidente de la República está hablando de narcopolítica, con pruebas cero, ¿no? Porque la periodista le dice, usted tiene pruebas, ¿va a presentar alguna denuncia? No dijo nunca que iba a presentar denuncia. Dijo, sí tengo pruebas, la prueba es que tienen representación en la asamblea y que la narcopolítica quiso llevar adelante un juicio político. No era un juicio político, presidente. El 130 no habla de juicio político, habla de su destitución a través de un mecanismo parlamentario, pero no es un juicio político, no había un juicio político. Se buscaba dar una salida política al conflicto, sí, en un momento muy complicado, porque habían pasado ya 15 días de protesta o algo por el estilo,
Y a ese momento llegamos porque, insisto, de un lado había la negativa del gobierno de finalmente sentarse a dialogar, y por otro lado, digamos, había también una suerte de malestar por las permanentes evasivas de parte del régimen, ¿no? Entonces, finalmente quien está gobernando, presidente Lasso, es usted, pues. Y si se llegó a 18 días, no fue porque únicamente los señores de la CONAIE dijeron, a ver, esta vez ya no van a ser 11, van a ser 18. Podía haber sido un día, si usted desde el día 1 se sentaba a conversar con la CONAIE. Pero hicieron todo lo contrario, detuvieron a Issa de manera irregular, arbitraria. Eso todavía no ha quedado del todo claro. ¿Cómo es que se dio la detención de Leonidas Issa? Y una cosa que no deberíamos olvidarnos los ecuatorianos. Finalmente el presidente Lasso nunca se sentó a dialogar con la CONAIE, mandó delegados. Él es el presidente de la República. Intentó incluso, mal asesorado por algunos periodistas que no tienen idea de cómo funciona la organización indígena y que no tienen idea de cómo se llevan a cabo los diálogos y las conversaciones con el movimiento indígena. Dije, desconozca a Leonidas Issa. Intentaron hasta desconocer al máximo líder del movimiento indígena, tratando de ellos imponer las reglas. Entonces, a mí la única reflexión que me queda de verdad después de oír estas dos entrevistas vergonzosas, insisto, no las da Alexis Moncayo, no es un ciudadano más del común, por Dios, es el presidente de la República. La única reflexión que me queda de aquello, señores, es ¿cuándo se van a dedicar a gobernar, por fin, para sacar al país de donde está, de donde nos dejó Lenín Moreno? ¿Cuándo se van a dedicar a gobernar?